Buenos días a todos. Es un gusto otra vez estar aquí en nuestro segundo día de FEBIE. Ayer fue realmente un día bastante bueno. Tuvimos presentaciones desde China con Trukin, Canadá con Capmatic y con Bélgica en Pharma Technology, además de nuestra presentación de Rash Arquitectura, conectados con nuestro socio en Bélgica. Entonces, pues bueno, fue un muy buen día. Espero que los que lograron entrar ayer lo hayan disfrutado igual. Y bueno, les recuerdo el concepto de FEBIE. Hace 4 años iniciamos este modelo en el cual con la pandemia nos guardaron y era nuestra forma, fue nuestra opción para podernos mantener en contacto con todos ustedes, que gracias a todos ustedes crecemos y podemos ofrecerles más soluciones. Entonces, ese es el concepto. Lo hemos seguido estos años, creo que es bastante práctico, cada vez es un poquito más dinámico y a ustedes les deja material para después, con cualquiera de los ejecutivos, poder seguir evaluando la tecnología. No me voy a extender más, les recuerdo todas las preguntas abiertas en el chat, las pueden poner, alzar la mano si consideran importante la intervención en ese momento. Y al final seguiremos con las preguntas también, dejaremos un espacio para alguna pregunta. Y bueno, no me queda más que presentar aquí a mi colega Rubén Loera, que será el anfitrión de esta extraordinaria plática con un buen amigo ahí en Alemania, Víctor. Rubén, bienvenidos y gracias. Gracias, Gerardo. Y nuevamente bienvenidos a todos. Un placer que nos puedan acompañar. Y bueno. Hola, ¿me escuchan? Sí, Víctor, te escuchamos. Muy buenos días. Tenemos aquí un pequeño problema. Lamento, mi máquina se ha despedido y no sé, estamos con un problema técnico. Vamos a hacer la presentación a través de otra máquina. Espero que vamos bien. Ahorita lo resolvemos. Mientras yo presento, si quieren, revisen eso. Y bueno, a toda nuestra audiencia, nuevamente reiterarles el agradecimiento. Como saben, el día de hoy el tema sobre el cual vamos a recibir esta interesante charla tiene que ver con cómo podemos percibir el valor agregado en un sistema de simulación de tableteado. La charla nos la va a dar de viva voz el experto y la firma número 1 a nivel mundial de tableteado, que es Kilian, ROMACO Kilian. En esta ocasión, nuestro buen amigo Víctor Antúnez, a quien están viendo en pantalla, a un lado de la fabulosa máquina, es quien nos va a hacer una pequeña introducción a esta charla y posteriormente nos va a transferir con la doctora Carol Hahn, que es la farmacéutica especialista en el centro de Kilian, y va a haber por ahí una pequeña sorpresa, una pequeña demostración de la máquina, de sus capacidades. Y bueno, sin más, ahora sí le cedo la palabra a Víctor. Adelante, Víctor. Hola, muy buenas tardes. Soy Víctor Antúnez. Gracias, Rubén, por la presentación. Estoy aquí con nuestra doctora de farmacia, la licenciada Carola Handel, que nos va a hacer una pequeña introducción
a la máquina de desarrollo, en realidad a nuestra herramienta de desarrollo, la KTP 1X que tenemos aquí expuesta. Como había dicho, yo soy Víctor Antunes de ROMACO. Algunos de los participantes ya me conocen. Para los demás, yo trabajo en ROMACO hace mucho tiempo. Actualmente soy responsable por la línea de ROMACO, es decir, de la parte de graduación hasta fin de línea para el mercado mexicano. Y tengo el placer de estar aquí hoy con Carola para hacer la presentación de la KTP 1X, que es nuestra más reciente máquina de desarrollo que presentamos a ustedes. Eso será la primera vez que la presentamos a México. Seguimos adelante con la presentación. De una cierta edad necesitamos de gafas. Con permiso. Ahora, tenemos aquí la presentación que va a empezar a explicarles usted, la doctora Carola Andan. Y adelante. Carola, bienvenida. Nada más les recuerdo, los que quieran ir viendo los subtítulos de lo que se está hablando, activan el botón de mostrar subtítulos, le ponen la parte inglés y va transcribiendo lo que está comentando la doctora Carola. A nice welcome from Cologne. Okay, can you see our presentation? Anyway, doesn't matter. Okay, I'd like to talk about the KTP 1X. The KTP 1X is a very nice tool for the R&D department. So you can do a lot of things which are interested in the right beginning of a formulation. So you can determine the parameters which are necessary for tableting. You can optimize your product parameters. You can do a very nice and easy scale up with this. And you can use it as a tool when you do troubleshooting, for example. And yeah, so the thing is, with the KTP 1X, you don't need a lot of product. So with a very tiny amount of product, you can get a really good result for your scale up, for example. You don't need a lot of tooling, you don't need a lot of space, and you have got the flexibility to do any application regarding solids as you want, like to find out. So yeah, we're a little bit behind in the presentation, so sorry, I just keep talking. So why is the KTP 1X such a really good tool for analytical measurement? Because we've got a really stiff machine, which is the concept is very stiff, and so we can have a really accurate and precise distance measurement, because it's right in the beginning of the process, in the middle of the process, where the distance measurement system is mounted, and we are very precise and accurate due to the stiffness of the frame of the machine. So, but I don't want to talk so much about the machine, how it's constructed. I'd like to show you how easy it is to use and how easy we can handle with the machine in the software. The software is called ArtVision, and it's very intuitive. So we'd like to have a look closer on the machine, then I can explain you how it works. So this is how you set up, or how you start with the formulation. So the first one is you choose which application you would like to work on. So you can choose mono layer, B layer, 3 layer, or tap and tap even. So the next step, when you set up your product, you go into the profiles. That's the machine you would like to simulate, for example. So, and this is not just limited to Kilian tablet presses. We can do any tablet press which is available. So we just need a certain parameters, and then we can set up that. So we choose now the KTP 420X. We can choose which punch we would like to use, and we have now chosen the EuroD punch head. So the next block you have to fill in is how the equipment is
chosen, and I'd like to go for a EuroD 1128 millimeter punch, and I'd like to have the fill shoe. If I would have very tiny amount, I would could do it manually filling as well. But we would like to produce a little bit more, and we've got a very good free-flowing placebo inside the fill shoe, so this is not a problem, and we'd like to show you how the fill shoe operates as well. So the last and the very important part is then the operative parameters. So you set here the fill depth, and you set if you would like to have a pre-pressure and a main pressure, and you set the wall dimension, and this is corresponding then with the force. But nevertheless, I don't want to talk too much. I'd like to show you how the machine makes tablets. So we go and start it. So you can see the fill shoe fills. Then we've got a pre and a main pressure applied, and then the linear scraper scrapes the tablet off, and it folds then into this. Oops. Okay. And during tableting, the machine saves everything automatically. You can see the real filling, the real pre-pressure with the wall dimension, and the real main compression force. Additionally, you see here the ejection forces as well. So here's the force time profile of the KTP 420X, which we chose. Here you can see the pre and the main pressure, and here is the little red dot shows like this, and this, and this is all corresponding. This is from this tablet number 10, all values, and this is all ejection forces collected. So the next step would be to go into the analysis, and then we see all parameters like the main pre-compression force, the mean main compression force, ejection force. And if I would have gone straight with my tablets, I would have collected them and put them onto a device which measures the weight and the crushing force. Then I would have the tensile strength calculated by the machine as well. And I would have these diagrams like the tabletability plot, compressibility and compactability plots, solid fraction, compaction force, and tensile strength compaction force diagram. So it's a very nice overview of the tableting process. But we go back to the presentation because I've prepared how yeah, this is just what we saw. We saw it in real. I don't have to talk about it, but it's very easy to read. It's very accurate, and you can see very fast the resulting parameters. This is the analytic or the analysis of the data I just showed you as well. But here we prepared the weight and the tensile strength already. So, but this is just normal plain tableting. If you would like to characterize your formulation, which gives you a lot of information, how you have to apply a certain force in order to get a certain crushing force of your tablets, you would make a force study. So we can make either a force study of the main pressure, which I prepared here, or we can make a study of the pre-pressure as well. But I show you now this is the setup during tableting, a screenshot of the machine. And if I, oops, then we get straight after tableting and analyzing the tablets, we get a force hardness profile, and we can straight from, I don't know, 10 minutes after tableting, we can see, okay, in order to achieve a certain hardness, for example, of 40 Newton, we have to apply, let's see, we've got 40 Newton here, we have to apply a little bit over 40, I would say 40, maybe 2 kilonewton main compression force to achieve that. And then we know exactly, okay, we'd like to have a crushing force of 40 to 50 Newton, then we can work on this compression forces. So the next, yeah, so this is the data you saw on the screen as well. So we have loads of automated studies in this
art vision already there, and you don't have to calculate it yourself, and you don't have to set it up yourself. It's all there, and just feed the weight and the crushing force, the height of the tablets, and then it's done. Yeah, you've got your force hardness profile, the tensile strength compaction pressure, and the solid friction compression compaction pressure profile as well in a very short time. So the next study, which is most important study normally for customers, is how fast can I run my machine. So it's important to know how much force you need, but it's always very interesting how fast you can tablet at the end of the day. So we can make a speed study. We have to, or we can apply a few tablet speeds like 12,000 tablets per hour and so on and so on. We can do it in different levels, and then we tablets at these certain speeds, and then the end we've got the speed study diagram. So we see, for example, with this formulation, that we don't have a decrease in crushing force of the tablets with increasing speed. So this is a very stable formulation, and we can run it as fast as we, 50,000, 60,000 tablets is still stable. So more or less, this is everything you need to know for going from a very tiny amount of product to the big machines. Yeah, you've got the fill depth, you know, the pre and main compression wall height. So you know the forces you need, and you know how fast can I run to get a really good quality of tablets. So scale up is no problem anymore with this machine. Another really outstanding feature of this machine is that we don't have to store the data. Yeah, so we just do our job, and it stores everything automatically. No worries about, oh, I forgot to save or anything. It's always there. So you don't have to waste time for waiting for storage process. And a very, very handy thing as well, you can work on the machine, and your colleague can go and work on the office with maybe the previous test he did, and he can analyze this, or she can analyze this, and you can still go on the machine and work. So this is a very, very fast and very effective way of dealing with the loads of data. Nice thing is that because every data is stored in this machine, you can easily go back in the data management. You can compare trials, and you can easily select what to compare. You can browse and search, and yeah, it's a web-based easy system. We call it extended analysis system because it's very easy to handle this this data. So I've been a little bit in a run here. I think I'm very fast. Sorry for that, because we had a little bit of troubles with this presentation. But if you are having any questions, yeah, we are happily here to answer them. So I would say thank you. Oh, because I've not finished yet. I've got a little one, the summary. I've got the summary. So why this machine should be in every R&D lab? Yeah, very easy, because we don't need a lot of product. Yeah, in order to get a maximum of information. I really love this machine. Yeah, the other thing is you don't have to have a huge room to have your machine set up there. Yeah, because it's a very small footprint of this machine, and it fits nearly through all doors. Yeah, the thing is you don't have to clean, because the process room is very small. Yeah, and the other very handy thing is you just have one set of tooling. Yeah, and one set of tooling is so much easier cleaned than, I don't know, 30 sets of tools and dies. And if you're in the beginning of a formulation, you sometimes not fix, or you don't know which tooling you would like to go for. So you just have to buy one other punch set, and then you can really easily, without any tooling, change the tools. Yeah, you don't have to do this for a long time. Yes, because it's just one
part of tooling. So this is summary. I'm at the end of this. So I thank you very much for your interest. And yeah, if you've got questions, I'm happy to hear from you. Thank you, Carola, Víctor. Bueno, corrimos bastante, entonces creo que hay que aprovechar todavía más el tiempo y tratar de convertir esto en un foro abierto. Yo en lo particular tengo una pregunta, espero que muchos de los asistentes la compartan y por favor en el chat nos lo pueden decir o pueden levantar la mano, abrimos el micrófono y con gusto participamos todos. La pregunta es, Víctor, y si tú me ayudas a explicárselo a Carola, en el sentido de la simulación de un proceso de tableteado multicapa, de tabletas de más de una capa. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, sobre la información que la KTP es capaz de darnos sobre cada una de las capas que pueden estar conformando una tableta? ¿No te escuchamos, Víctor? No escuchamos. No, Víctor. No te escuchamos. Can you hear me? Yes, Carola, we can hear you. Okay, so I just tried to, and I think I kind of understood what the question was. So with B-layer tablets, you normally it's the most important bit of B-layer tablets is that you would like to know if layer 1 and layer 2 have got the right amounts. Yeah, you would like to have it equal most of the times. It depends a little bit on the kind of formulation you would like to develop. But and the most important thing after getting an equal separation of white and blue, for example, you need to have a clean separation of these two layers, and you would like to know if layer 1 and layer 2 are sticking together. Yeah, this is normally the most important bits, because nothing would be so wrong to have one B-layer tablet and it falls completely apart when you get it out of the machine. So this is the information you would get, and you would do you would fill the die with the first layer. You would make a little tamping, and then you would fill the second layer and make a pre and main compression force as well. This is how a B-layer tablet would work. I cannot show it to you because I didn't mount a second fill shoe, and this is something I forgot to say earlier as well. The Art Vision software is so well thought in the development that every additional process you have to do on top of tableting, like mounting the fill shoe or mounting a different shape of punch, like one with a break line or something which is oblong or a football shape. Everything is guided with the software. So this would be for B-layer a crucial part as well, because you would have to say, okay, filter number 1 has got product number 1, and filter number 2 has got product number 2, and this is then guided with the software, and you cannot mix it up. So every crucial part is guided in the software as well. Yeah, hope this answers a little bit the question. Yes, it does. Thank you very much. Thank you very much. Now we are starting to get some questions in the chat. Tenemos algunas preguntas en el chat del buen Diofanto. Ok, primero la leo en español y después preguntamos en inglés a Carola. En su opinión, ¿cuáles son los parámetros más importantes que debiéramos de tomar en cuenta en una transferencia de este equipo a uno de producción industrial?
Carola, the question is, in your opinion, which would be the most important parameters or the critical parameters that we should take into consideration when we talk about transferring the R&D process to the production machine? I think the filling is very crucial because tablets are measured with this fill volume. You need a certain dosage, so the filling is quite important. And if you would do your R&D development on a big rotary tablet press, depending how many punches you would have, and you would try to get the filling accurate, by doing it in I don't know, a certain speed, you would lose a tremendous amount of product. So I think the filling is already a very nice thing that you don't lose when you go then straight on the production machine from this machine. You don't lose so much in setting it up. Yeah, and the other thing is, when you have the wall height of the pre and the main compression force, already how you have to how to set that up with and then exactly in which space and which area you can work in order to get still tablets which are hard enough to be handled and do get on your parameters you would like to achieve, and you don't have to overpress them because you know exactly in which range you're working. So I think filling is very crucial, and the pre and main compression force. But at the end of the day, sometimes it can happen and scale up that maybe I don't know, you've got other issues like filling. This could be something you cannot simulate on such a machine, because you see this machine is a little bit smaller and the filling works a little bit different. But I can say in the tests we did here, the filling was very good, and we were very close to get a really good information and a feeling that the filling on the rotary press would work as well. But I think fill height or fill depth, wall height of pre and main compression are the most crucial bits. Yeah. Thank you very much. ¿Sí quedó claro, mi buen Diofanto? ¿Gustas que bueno, en español igual lo digo para todos, resumiendo la respuesta de Carola, en su opinión los principales parámetros que debemos tener en cuenta durante la transferencia serían primero que nada el llenado, porque del llenado, como saben, depende mucho también el control del peso y la dureza de las mismas tabletas, y en segunda instancia la altura de llenado en la pre y en la compresión principal, que al final del día van a generar una radiografía de cuál es el espacio de manufactura que tienen ustedes para una determinada formulación y cuál va a ser, digamos, el rango de fuerzas en el cual van a poder obtener una tableta que cumpla, como decimos aquí y en todos lados, los atributos de calidad que se buscan. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono? Pueden hacernos la pregunta en español y ahorita la planteamos. No sé, Rubén, ¿me escuchas? Sí, Víctor. Ya te escucho. Vale. Hoy tengo problemas con tecnología que es tremenda. No, una cosa que está claro es que una vez que hacemos el desarrollo de una nueva formulación o reformulación de alguna cosa existente en esta máquina, lo manejamos con muy poco polvo y muy rápido tiempo, y exactamente los valores que mencionaba Carola, que son el llenado, la altura el volumen que llenamos, la prepresión y la presión principal. Y esos son los valores que sacamos de la simulación para cualquier tableteadora que está en el mercado, y lo podemos después llevar directamente a producción. Y eso es una ventaja tremenda, porque hacemos un desarrollo, un trabajo en I+D con muy poca cantidad de polvo y lo transformamos directamente en producción. Nos ayuda porque no gastamos mucho polvo. En I+D creo que las sustancias son bastante caras y solo es una maquinita chiquita como acabamos de ver.
Por eso es la llamamos más herramienta que máquina. Ok, perfecto, Víctor, perfecto, muy bueno el aporte. Y bueno, tomando eso que comentas, también un cuestionamiento que creo que será interesante para todos es saber, por ejemplo, y tú lo sabes también muy bien, que en el mercado mexicano muchas de las tableteadoras con las que hoy en día cuentan las plantas son máquinas que ya tienen muchos años trabajando, entonces no necesariamente hablamos de los modelos más recientes. Siendo así, que, digamos, ¿cómo podríamos nosotros tener un beneficio de la KTP 1X si en nuestro ambiente de producción tenemos máquinas que ya son un poquito pues, viejas, ¿no? Por decirlo así. ¿Hay alguna alternativa en la librería, por ejemplo, de la máquina para trabajar incluso con modelos más no tan nuevos? Vamos, todas las tableteadoras son geométricamente similares. Es decir, que solo necesitamos los datos de la máquina, es la geometría de la máquina, de los rodillos, etcétera, y podemos setear un perfil para las máquinas antiguas también. Es decir, que eso ahí también es posible de montar un perfil para máquinas antiguas ya descontinuadas, por ejemplo. Eso es súper fácil, eso no es secreto. Para decirlo, sí, es fácil de hacer los perfiles para máquinas viejitas y para mejorar también la producción de estas máquinas. La KTP 1X es muy versátil para eso también. Perfecto. Muy bueno saberlo. Aquí nos comparten otra pregunta en el chat. ¿Se requiere algún tipo de punzones con recubrimiento especial o con algún tratamiento especial para trabajar en la KTP 1X? No, son herramientas normales, son las herramientas que tenéis en la fábrica, son las tipo B o D, son las dos, el Euro B que son 19 milímetros y el D que es 1 pulgada, y son las funciones que trabajáis en la producción, es decir, que podéis, por ejemplo, tener para cada producto que fabricáis un juego adicional en I+D y podéis hacerlo directamente o no es nada especial, ni el recubrimiento o revestimiento de material, ¿no? Sí, eso son cosas que se pueden analizar en base de las necesidades de diferentes productos, debido a la adherencia, algo así, pero eso es el punzón que utilizáis día a día. No es nada especial. Y es muy fácil de desmontar. Si queréis ver, también lo podemos hacer. Yo creo que estaría muy interesante. Mira, hay aquí una pregunta más, un par de preguntas más, y te tomamos la palabra y nos podemos volver a acercar a la máquina, aprovechando que la tenemos ahí con ustedes. Una de las preguntas es si hay problemas en utilizar punzones de diferente forma a la que se utilizará comercialmente. ¿A qué se refieren? Que si ustedes hacen el desarrollo, el test con un punzón redondo, y después en producción cambias la forma de la tableta y ahora va a ser un comprimido oblongo, ¿habría alguna diferencia? ¿Habría que hacer algún ajuste en la máquina, alguna consideración diferente? Vamos, la máquina puede fabricar cualquier forma de punzón, es decir, el punzón puede ser redondo, oblongo, cuadrado, triangular, eso no importa. Ahora, el punto principal es que sacamos los datos de desarrollo sobre un específico volumen, un específico diseño de la tableta. Si ahora cambiamos, por ejemplo, hacemos algo en redondo y la tableta final es un oblongo, tenemos que trabajar un poco más sobre la igualización de los datos. Por eso, por ejemplo, la dureza de las tabletas, nosotros trabajamos con la dureza de las tabletas y no trabajamos con la tensile strength, que es un valor lo cual nos permite de hacer una comparación entre las diferentes formas de las pastillas. Así que es un valor de la dureza de la tableta, pero sacando el área de ruptura. Es decir, que eso nos ayuda de comparar también redondo o oblongo. Ok, ok, perfecto.
pero siempre es recomendable y de hacer el desarrollo con la misma forma que hacemos la tableta final. Pero inicialmente, en el momento que que utilizamos el tensile strings, sí es posible de también comparar esto directamente para producción. Muy bien, muy bien. Excelente respuesta, Víctor. Aquí hay otra pregunta. Está un poquito general, quizá esa me gustaría responderla yo, si me lo permites. La pregunta es, ¿cuál es el beneficio que obtengo con el uso de la KTP1X? Yo uno de los principales beneficios que me gustaría compartir en la audiencia es que, como saben, muchos de los procesos de tableteado que manejamos hoy en día en México en las diversas plantas, los diversos productos, muchos son procesos heredados, procesos que tradicionalmente ya venían, digamos, diseñados desde años atrás, que han dejado muy de lado el tema de la mejora continua, la optimización del proceso de tableteado. Ustedes podrán, algunos de nuestros participantes, corregirme o aportarnos algo, pero yo en experiencia he visto que hay algunos productos o muchos procesos en los que nos dicen, bueno, hoy trabajamos a esta velocidad, bajo estas condiciones, que bueno, cuando ves el tamaño de la máquina o las capacidades que tiene la máquina teóricamente, pareciera que están yendo muy bajos en velocidad, muy despacio. Y muchas veces la respuesta a ese cuestionamiento es que pues así es como está validado el proceso y que no se ha destinado tiempo a retar o a verificar si existe una alternativa para poder mejorar con lo que hoy en día tienen como máquina tableteadora en producción para poder alcanzar mayores velocidades. Aquí es donde yo creo que la KTP1X es como dijo Víctor, una herramienta muy crítica, muy fundamental, porque les puede ayudar todavía sin pensar en cambiar, por ejemplo, a una máquina de producción, simplemente llevar a un punto óptimo la máquina existente. ¿Cómo lo van a hacer o cómo lo pueden lograr? Bueno, tomando toda la información que, como mostró Carola, podemos generar a partir de las pruebas y de los reportes que nos da la máquina y hacer unas predicciones, algunos ensayos que seguramente nos van a dar como resultado que la máquina que tenemos hoy en día puede ir más rápido de lo que la estamos trabajando, ¿no? Creo que eso es un punto importante. Muy Ok. buen punto, sí, eso Rubén, tienes razón. Eso es un punto bastante interesante de que, por un lado, la máquina es para desarrollo, es una herramienta de desarrollo, sí, pero también tenemos en América Latina un cliente que utiliza ese tipo de máquina para optimizar la producción. Es decir, que ellos compran para cada nuevo producto un juego de función adicional que le ponen en la máquina o que lo dejan cerca de la máquina, y si tienen problemas de fabricación, y eso resulta del punto de que hoy trabajamos con materia prima de la India, mañana con materia prima de la China, y el producto en principal es lo mismo, pero los excipientes químicamente son los mismos, físicamente también, pero una vez que se ponen en la tableteadora, la reacción es diferente, es decir, que tenemos dificultades de compresión, y antes de gastar kilos y muchos kilos de polvo en una máquina de producción, si tienen problemas, se sacan medio kilo de ese polvo, lo llevan a la herramienta de desarrollo, buscan los parámetros correctos y lo regresan a la máquina. Eso es una manera también muy eficiente en poder trabajar con materias primas de diferentes proveedores. Eso es solo otro uso de la KTP1X, no solo para el desarrollo de nuevos productos, pero sí para la optimización del proceso de compresión existente. Muy bien, muy bien. Gracias, Víctor, por confirmarlo. Aquí tenemos otras 3 preguntas. Primero, Pamela, que levantó la mano. ¿Nos ayudas, Pamela, a abrir tu micrófono? Hacer tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hola. Mi pregunta, Víctor, es referente a la transferencia de tecnología. Si yo estoy haciendo mis estudios de desarrollo en esta tableteadora KTP1X y ya lo voy a transferir a una rotativa, a una de producción, que igual es marca Kilian,
debo de mantener las mismas condiciones que pongo aquí de fuerza, de la altura de llenado. ¿Son las mismas condiciones o hay un factor que tendría yo que tomar en cuenta para hacer esta transferencia como tal, ya de un nivel de desarrollo a un nivel de producción? Vaya, ¿cuál es No, la ventaja de que yo haga mis estudios en una tableteadora de desarrollo Kilian y después lo lleve a producción? Si el escalamiento es 1 a 1, ¿son mismas condiciones o hay un factor, algo que tenga que tomar en cuenta? no, no hay factor ninguno, porque la gran ventaja de esta herramienta es que hacemos el desarrollo de la tableta. Por ejemplo, necesitamos una dureza de la tableta, la disolución, etcétera, que define el cliente, que define el producto, y con esta herramienta se buscan los valores que son necesarios para la fabricación de esta tableta con esta dureza, con este peso, con estos parámetros físicos. Y los parámetros que salen de este estudio no es los parámetros que utilizamos para hacer la tableta, sino el resultado de esta herramienta son los valores que puedes llevar a la máquina, es decir, el llenado en milímetros, la prepresión, presión principal, y lo puedes directamente poner en la máquina y ya está bastante cerca al ajuste final de la máquina para esta tableta. Es decir, que no hay, no hay un factor de escalado, sino estos valores que sacamos con todas las pruebas, que viene al final, que mostramos que esto es como había Carola dicho, el margen de operación, porque primero haces un estudio de cada tableta, después haces un estudio de la fuerza de compresión, un estudio de la fuerza de prepresión, un estudio de velocidades, y estos tres estudios, que no es solo una prueba, pero son varias, y con estos tres estudios tienes tu margen de operación en tu máquina, en la máquina que has escogido durante el desarrollo, no en la KTP 1X, sino en la máquina que habéis escogido, la máquina que está en producción. Sí, estamos cerca y no hay un factor de escalado. Ok, de acuerdo. Y por ejemplo, respecto al dwell time, que es el tiempo que permanece el polvo sobre la presión o la fuerza del punzón, ¿es igual en esta máquina de desarrollo que en una rotativa o tiene algún impacto? No, eso es exactamente lo que estamos simulando. Lo que está en la presentación, y uno de los slides muestra la curva de una, ¿cómo se dice? La curva de ¿La fuerza? de prepresión. Ajá. Tenemos aquí, sí, hay en la número 9, ¿no? Hay una curva en la parte superior. Vamos a compartir. Un segundo, no sé si Rubén, ¿puedes ver si se puede compartir la presentación? La presentación la estamos viendo, Víctor, solo quedó en la última Perfecto. diapositiva. La última, ¿no? Esta, ¿no se ve la actual? No, estamos viendo la última diapositiva. Puedes detener, stop y volver a compartir. Ahora sí, ahora sí. No, vamos a ver en la máquina, vamos a ver directamente en el Art Vision, en el HMI. En el Art Vision, aquí. Sí. Es otro diagrama. Steig du mal ein und sag das auf Englisch. Okay, the red and the blue ones is the distance between the punches, and you can see here the pre-compression force and the main compression force. Yeah, there's upper and lower punch are overlaying each other, and you can see here a little bit of ejection force as well. Yeah, the nice thing about this. Sorry to interrupt. Con permiso, y ahora aquí se puede ver. Eso es exactamente el tiempo en milisegundos. Y lo que estamos aquí simulando
es la Kilian 420 y podemos aquí también directamente leer, estimar el tiempo de dwell time que tenemos en esta posición. Yeah. You can here skip from tablet to tablet. Yeah, this one. Yeah, and then you see it from each tablet. So, and the nice thing here, you can see here, these are all the tablet presses we can simulate. So with all kinds of tool types like 441, with this for extended dwell time, for example. Then we've got the KTP1X. This is simulating no machine. This is just normal regular tableting, and you've got a default value, and you can here just see, okay, I think I have I'd like to work out if an extended dwell time has a benefit to my crushing force. Then we can, for example, go for extended dwell time 1, 2, 3, and this is always a little bit longer dwell time. So this is to work out if this is a dependence on the crushing force, a longer dwell time. And we can, for example, go then on the KTP 590, because here we've got 3 compression wheels. And this is always our instrument. If you need a longer dwell time, then we go for a pre-pressure, intermediate pressure, and a main pressure. So this is our machine for effervescent tablets, for example. But we can here use or simulating different elongated dwell times as well. So you make a fantasy tablet press with this extended dwell time when you go for the KTP1X profile, or you go for a real tablet press, and if you would like to see if it then really working on your rotary tablet press you've got in your production, for example. Thank you, Carola. Gracias, Víctor. Tenemos más preguntas. Creo que una ya de Mabel ya se respondió, que era, bueno, si se podía mejorar fácilmente el dwell time. Con esto queda claro que sí, como herramienta, la máquina pues nos permite entender qué es lo que está pasando en una primera instancia con el dwell time, y a partir de eso podemos nosotros establecer algunas opciones, como el tema del herramental, o bueno, la misma velocidad de la torreta, etc. Una pregunta que nos ponen es si se puede utilizar punzones multipunta. Can we use multi-tip tooling in the KTP1X? Yes, you can use it. I think we've done it already. I think we did it, I think last week. Yeah, and it works. Yeah, because it's like a format punch as well. It's the mounting is guided by the Art Vision software again, because you've got just one try to get it right. Otherwise, it's the punch doesn't survive it. Yeah, but it works to get the multi-tip tablets out of the die as well and scraped off. Mm-hmm. Okay, yeah. Thank you. Muy bien, pues sí, podemos usar punzones multipuntas sin mayor problema. Nos pregunta Federico Fuentes si la KTP1 acepta cualquier tipo de formato de punzón europeo o de cabeza americana. Sí, acepta todos los formatos A, B y D que existen, sí. Ahí okay. No hay problema. De esa pregunta me gustaría extenderlo un poquito más, Víctor, y si nos pudieran decir, por ejemplo, en experiencia, ¿cuál ha sido la tableta más grande que han podido trabajar en la KTP1X? Which was the largest tablet that we made on this machine in size, in diameter? So I think we have tenemos la máquina de hasta 50 milímetros disponible. So we have got dishwasher tablets. This is a huge format as well. It's I think it's 26 to 33 millimeters long. Rectangular. Yeah, it's a dishwasher tablet. It's a
It's like a big box, yeah. It looks like a big box, a square ones, yeah. Not then we can do, for example, but these are a little bit smaller, soup cubes, yeah. This is a nice dice format. A big one is effervescent tablets with 25 millimeters round diameter. What else did we do? Yeah. On this one, I think this was one of the biggest ones so far. But I think you can, with some bigger tablets, you don't put or you don't mount a die. Then I think the holder is already the die, and this is then a little bit allowing a bigger dimension of this tablet, and this is then always very special tooling. Yeah, Vamos, el foco, yeah. el foco de la máquina es PID, pero también hay para otros formatos, también hay otros formatos que son más grandes y por lo cual podemos después tener soluciones especiales para tabletas más grandes. Yo creo que la máximo que podemos hacer son 50 milímetros de diámetro en esta máquina, pero lo podemos confirmar. Ok, Víctor, ok, muy interesante el dato y muy importante, ¿no? Porque al final, pues la FEBI está enfocada a innovación, la KTP es una herramienta innovadora y por supuesto lo que hace falta en esa fórmula es que el producto también sea innovador. Por eso la pregunta de cuál es la capacidad en tamaños, formas, que ya nos han dicho por aquí también, para poder considerar, ¿no? En esta Vamos, máquina. desde micro tabletas que podemos hacer con multipuntas hasta grandotes para detergentes, lo que sea, hay diferentes posibilidades. Okay. Ahí somos flexibles. Yeah, and I just skip in. I think I got what the answer, the question was. The thing is, with this machine for R&D, you would like to characterize your formulation. So you really would like to find out how much pressure do I have to apply and how much speed can I achieve with this formulation. So I think in the beginning, when you really start to develop a formulation, the format, how the tablet at the end is shaped, is not so important. It's much more important to understand the behavior of the mixture you just produced. Yeah, and the first try to do, you normally use the 11.28 millimeter flat punch, and when you found everything out and it's really behaving in the dissolution and disintegration and the hardness and in the friability testing and all this, when this survived all that, then you can go and say, okay, we'd like to have this certain breaking line, or we'd like to have this embossing, or I don't know. But in the really start, yeah, you don't have a lot of product. Normally, when you start a new formulation, you don't have lots of API, so you don't really say, okay, we'd like to change the formats, and this is not the intention, but it's possible as well to change then and test for marketing reasons which is the nicest punch to use to get a certain intention. Yeah. Thank you, Carola. Fully true. Okay. Bueno, aquí ya no veo que tengamos más preguntas. No sé si alguien más de nuestros asistentes quisiera compartirnos algo, consultarnos algo, aprovechar ahorita. Nos quedan 5 minutos, más o menos. Víctor, en 5 minutos podemos quitar el punzón, hacer un poquito ahí en la máquina lo que nos habías dicho. Sí, podemos mirar la máquina un poco más cerca y sacar el punzón superior, que es lo más fácil ahora, ¿sí? Por favor. Andreas, could you just let's disassemble the upper punch? Hältst du das Ding und ich, aquí tenemos el rascador que estamos sacando, lo aseguramos, entre tanto que yo simplemente, flash tú, la he apretado yo antes, por eso estaba.
Bueno, y obviamente Rubén, complementando la pregunta de que si puedo usar cualquier punzón, definitivamente y cualquier marca, pero preferentemente los de nosotros, los Adamus, que el día de hoy estaremos presentando en el taller de la tarde con TechRash ahí en el laboratorio directo. Va a estar bastante interesante con nuevas cosas que traemos, nuevos productos. Les va a encantar y van a poder conocer más acerca de los punzones Adamus. Vamos, esto es el punzón desmontado. Es decir, que tenemos la rosca, Es un Adamus, el punzón. No sé, no tengo las gafas, no te puedo decir. Pero muy probable. Eso sería el punzón superior con la pieza de formato superior. Después tenemos aquí dos tornillos que aseguran lo que llamamos la mesa. Aquí está una matriz estándar adentro. Y tenemos que sacar los tornillos, sacamos la matriz, el soporte completo, y después tenemos el mismo sistema de rosca abajo y sacamos el punzón inferior. Es una cosa relativamente rápido de hacer y muy fácil. Como se ve, el cambio realmente es fácil. Tenemos también preparado para herramientas guiadas. Así que ahí podemos ya trabajar con todo lo que es posible en el mercado. Ok, excelente, Víctor, excelente, muchas gracias. Y digo, No, de nada. será muy obvio, pero la máquina en tamaño es súper pequeña. Sí, kannst du mal kurz die Ansicht sehen. No falta mucho aquí. Soy un tío chiquito, solo 1,70, es decir que no, eso, algo por 2 metros. Vamos, y también se puede ver que el área que tenemos es muy limitado. Tenemos aquí la máquina, abrimos las ventanas, eso es el área de trabajo que tenemos, y se opera después a través de un portátil, que es el HMI, y aquí es el portátil que programa, controla toda la máquina, así que el espacio es mínimo. Y ya que estamos aquí, una cosa que no hemos mencionado es el sistema, el dispositivo para lubricación externa, es decir, que también podemos jugar con este juguete para ver si minimizamos la cantidad de estearato en la receta, o si es necesario, o sea, si es beneficioso de trabajar con lubricación externa para la mezcla que tenéis. Esas son cosas que también podemos ya implementar desde el inicio, y es un sistema que es bastante chiquito y se acopla a la máquina muy fácil. Excelente, Víctor, excelente. Ese tema yo creo que nos va a dar para, en una siguiente edición de la FEBIE, hablar sobre lubricación externa. Es súper interesante y también un tema que ayuda mucho a incrementar la competitividad de ciertos procesos, ¿no? Y pues nada, si ya no hay más preguntas, les agradecemos mucho su participación. Igual todos han contestado las encuestas que han aparecido. No lo mencionamos, pero agradecemos que las hayan respondido. Y bueno, lo que sigue ahora es invitarlos a la siguiente sesión, que es sobre disolución con nuestros amigos de Arbeca. Y cualquier otra comentario, inquietud, conocen a sus amigos de Rush. Estamos para atenderles. Muchas gracias, Víctor, Carola. Thank you very much for your time and your super scientific support. Y estaremos dando seguimiento a todas sus inquietudes. Gracias, muchas gracias por la atención. Que tengan un buen día. Adiós.